Gracias por estar pendientes de esta transmisión. Me encanta empezar este mensaje dándote gracias por tomarte una pausa. Ustedes que están allá, darle un alto a su día y conectarse en aquí para aprender y conocer un poco más de Dios y de lo que Él quiere de nosotros y de la manera como tal vez también nosotros anhelamos conocer de Él para hacer las cosas como se debe y fortalecer esas decisiones que tú tienes que tomar. Prácticamente también fortalecer y perfeccionar esas virtudes de Dios en ti para que aprendamos con sabiduría a salir de la circunstancia en la que nos encontremos. Bueno, quiero que en esta noche tengamos en cuenta que a veces malinterpretamos el concepto de paciencia, ¿de acuerdo? Entendiendo la paciencia solamente como una espera. Hemos hablado de esto en mensajes anteriores, pero lo traigo a colación precisamente para poder entender el mensaje de este día. Y anhelo que no solamente sea un entendimiento, sino una acción a aplicar, ¿ok? Vamos a Lucas 10:37. En el Lucas 10:37, resumiendo prácticamente la historia del buen samaritano, una historia que nos ayuda a entender prácticamente lo que es la misericordia y el amor al prójimo como una garantía para heredar la vida eterna. Quien pueda leer la historia en contexto, dentro de todo lo que significa el pasaje bíblico desde el verso 25 hasta el 37, podremos entender que es una historia donde un personaje cae en desgracia y prácticamente hay que ayudarle, brindarle un apoyo, pero vemos como en el verso 31 y 32 me habla de un sacerdote y de un levita que llegando al lugar donde esta persona está en desgracia, lo ven y pasan de largo, siguen su camino. Y a veces nosotros somos personas que somos así, ¿de acuerdo? Me encanta esta historia porque creo que la intención es no colocarte en la postura de víctima, sino en la posición donde eres tú quien tiene que brindarle ayuda y apoyo a esa persona que se encuentra en desgracia. A pesar de la circunstancia en la que te encuentres, siempre vas a tener algo que aportar, una manera en la que tú puedas ayudar, a pesar de la condición en la que estés. Siempre vas a poder brindar un abrazo, un consejo, quizás si no es un recurso financiero, quizás también sea un aporte emocional a la vida de alguien. Y quiero que tengas esta historia en cuenta prácticamente para eso. ¿De acuerdo? Para eso precisamente, porque vemos como un samaritano, una persona que es ajena prácticamente a la cultura del levita y del sacerdote que vieron la circunstancia y pasaron de largo, decide más bien quedarse, ¿de acuerdo? Y ayudar. Y como te decía, muchas veces es muy fácil ver una circunstancia y pasar de largo, cambiar el foco de atención para simplemente no comprometerme con esa situación. Es algo que podemos ver en el día a día cuando estás en redes sociales y simplemente ves una mala noticia y es muy fácil deslizar hacia arriba y mirar lo que realmente me interesa. Pero esta circunstancia que intenta comprometerme es algo a lo cual no le quiero prestar interés porque me compromete. Pero cuando soy yo quien está prácticamente siendo el protagonista de esa mala noticia, de esa desgracia, sí anhelo y deseo quizás la ayuda y el apoyo de alguien, quien sea, para poder salir del momento en el que me encuentro. Pero de este pasaje del buen samaritano, amo la manera como Dios te coloca a ti y a mí en la postura del que tiene que ayudar, del que tiene que aportar, porque siempre tenemos algo que aportar, vuelvo ya claro, siempre tenemos algo que podemos dar, ¿de acuerdo? Porque si tienes vida, tienes entonces eso, vida para brindar a alguien que quizás la está perdiendo. Y si tienes tiempo, también entonces tienes tiempo para alguien más, ¿ok? Y prácticamente vemos como este samaritano, reitero, ajeno a la cultura judaica, ajeno prácticamente a esas costumbres, quizás hasta ignorante de la escritura y de la ley, entendió que era su responsabilidad ayudar a esta persona que estaba en desgracia. Y vemos al final cómo Jesús en el verso 36 le pregunta a este hombre que le decía al Señor quién es el prójimo. Le pregunta, ¿quién pues de estos tres personajes, el sacerdote, el levita y el samaritano, fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, del que cayó en desgracia?
Y el hombre responde, el que usó de misericordia, el que fue movido a misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Esa frase es la que quiero que tengas en cuenta, ¿de acuerdo? Si tú te sientes en desgracia y anhelas realmente que alguien haga cosas por ti, es porque entiendes lo que significa estar en esa situación, pero a veces no nos queremos comprometer cuando encontramos a otros en esa situación, ¿de acuerdo? Y no hablo solamente en la desgracia financiera, hablo también en la desgracia emocional, en la desgracia intelectual. Es muy difícil encontrarse hoy en día con personas con las cuales están en desgracia porque no queremos comprometernos debido a que tenemos propósitos que cumplir en el día. Y a veces confundimos esos propósitos con el afán del día como tal. Y estamos inmersos en el afán del día, en el trabajo, en la academia, en mis responsabilidades, mis deberes o incluso en mis placeres, pero no quiero entonces que lo que irrumpe en esa rutina me comprometa. Y es precisamente lo que tú no estás esperando, lo que irrumpe en esa rutina, lo que te quiere comprometer al perfeccionamiento de esas virtudes, al perfeccionamiento de la misericordia, al perfeccionamiento de tu bondad, al perfeccionamiento de esa gracia y ese favor que tú ya bien has recibido en algún momento de la vida. Y de eso que tú puedes brindar es de lo que anhelamos entonces hagas esta semana. Anhelamos, digo, en el favor de Dios. Tú y yo sabemos lo que es el favor de Dios, entendemos lo que es contar con puertas abiertas. Y si tienes un techo, si tienes comida, si tienes familia, creo que tenemos mucho más de lo que tienen otros. ¿Listo? Y anhelo que esta sea una semana en la que tú puedas ir y comportarte como el prójimo de este hombre que cayó en desgracia. El prójimo de alguien que necesite, ¿de acuerdo?, conocer de Dios. El prójimo de alguien que necesite un consejo. El prójimo de alguien que necesite tiempo, el prójimo de alguien que necesite un abrazo, el prójimo de alguien que necesite oídos para escuchar o una palabra de aliento para poder avanzar. Y ese eres tú, ese soy yo, somos el prójimo, ¿de acuerdo? Y la intencionalidad de esta semana, entonces, si lo quieres tomar como una tarea, sería genial que lo tomáramos como una responsabilidad de vida. ¿Listo? Ve tú y haz lo mismo. Ve tú y compórtate como quizás esa persona que algún día quisiste y esperaste, ¿de acuerdo? Esperaste un abrazo, no te llegó, ¿cómo te sentiste? Esperaste quizás que cierta puerta se abriera y no se abrió, ¿cómo te sentiste? ¿De acuerdo? Esa percepción que quiero que tengas, esa urgencia que quiero que percibas dentro de esto que te narro, quiero que la tengas en cuenta en el momento en el que veas, ¿de acuerdo?, a alguien que lo necesita. Si tú lo necesitaste y acudió a ti el Señor en ayuda, ahora eres tú el instrumento para poder llegar a ser el apoyo de esa otra persona y te muevas a misericordia a través de todo lo que estás aprendiendo el día de hoy. ¿Listo? Y extiendas tu mano en favor de aquel que necesita ayuda. Extiendas tu mano en favor de aquel que necesita de Dios. Porque ahora tú cuentas con un conocimiento un poco mayor del que pues quizás tenga esa persona en ese momento. Sé que esta va a ser una semana muy interesante, llena de oportunidades para poner en práctica esto, ¿de acuerdo? Y quiero concluir con esta frase: solamente quien hace las cosas cuenta con la bendición de entrar en el gozo del Señor. ¿Okay? Más adelante en un verso parafraseo, dice el Señor la parábola de los talentos, que solamente aquel al que nombra y le dice: bien hecho, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Bien hecho. ¿Listo? Hecho. Más adelante un libro muy grande que habla de las acciones que tuvieron los apóstoles después de que el Señor resucitó y ascendió a los cielos. El libro se llama Hechos. ¿Listo? Solamente quien hace las cosas, quien ejecuta hechos, quien tiene su día lleno de cosas hechas y no de cosas por hacer, es quien entonces está contando con el gozo del Señor. Y si entendemos a través de la Escritura lo que nos dice, que el gozo del Señor es nuestra fuerza, careces de fuerza, necesitas gozo. Estás desanimado, desanimada, careces de alegría, quizás perdiste la alegría de trabajar, más no el trabajo. He entendido eso y quiero transmitirlo. La alegría de vivir,
y no la vida, es porque quizás entonces has comenzado a tener un montón de cosas por hacer, pero no hay cosas hechas, ¿listo? Llenemos esta semana de cosas hechas, y si de cosas hechas, hagamos las cosas, ¿de acuerdo? En pro y en favor de lo que Dios anhela y espera de nosotros en correspondencia a lo que Él nos ha brindado. Te dio vida, te dio trabajo, te dio familia. Da de lo que tienes, ¿de acuerdo? Y dalo mucho más, no solamente a aquel que lo necesita, sino a aquel que tú sabes que lo está esperando. Y hay gente que está esperando tu perdón, está esperando tu consejo, está esperando tu apoyo. Y es momento en el que debes ir tú y hacer lo mismo. Gracias de verdad. Dios te bendiga demasiado y no te pierdas el próximo mensaje. Seguimos en contacto.